Tema 3, muy interesante tema también. Sueldo de base garantizado. ¿Han escuchado de eso, no? Ese es el sueldo mínimo, profe, ¿no? No, no es un sueldo mínimo. Es un sueldo de base garantizado, que es completamente otra cosa. Es un salario que se paga a todo el mundo, independiente de que si trabaje o no. Independiente, que es muy importante, y en diferencia a la ayuda social, por ejemplo, que pagan en muchos países europeos, independiente de si tienes dinero o no. Porque allá la ayuda social, por ejemplo, en Alemania se paga solamente a aquellos que no tienen ningún ingreso y además ningún ahorro. No, el sueldo base garantizado se paga a todo el mundo. Profe, ¿y más o menos cuánto dinero allá en Alemania eso, ese sueldo garantizado? No, no hay sueldo garantizado allá. Hay ayuda social que se paga a las personas que no tienen ingreso y no tienen ahorros y no tienen casa, que no tienen nada. Pero es muy, Profe, muy abundante. Entonces, ¿en qué país hay ejemplos? ninguno. Eso no existe todavía. En Suiza, en el 2017, había un plebiscito sobre si debería existir o no. La gente votó que no. Eh, bueno, la pregunta también es cómo se paga eso, ¿no? Hay que tener que pagarlo. Y claro, la gente en Suiza tenía mucho menos, que aún aumenta más los impuestos. En realidad, Chile podría ser aquí un caso donde sí podría funcionar. ¿Por qué? Chile, de hecho, puede ser un país donde sí se puede pagar y sin quizás cobrar más impuestos incluso. ¿Por qué? Y Chile tiene una suerte tremenda que muy pocos países tienen. Poca población. Tiene Sí. poca población y además, ¿qué tiene Chile? ¿Recursos naturales? Ajá, ¿cuáles? El cobre y el litio. Muy bien, el cobre. El cobre y además litio, pero solamente el cobre. Ya años atrás había una tesina, un compañero de ustedes, sobre el tema y averiguamos y calculamos cuánto es el ingreso del cobre y lo repartimos por la cantidad de chilenos y llegamos como a 300.000 pesos per cápita. Tanto es el ingreso del cobre. Tanto es el valor de la exportación del cobre. Claro, hay que pagar también, sacarlo de la tierra, pero en realidad esto no es tanto. O sea, teóricamente sería posible, al menos llegamos ahí en este cálculo a ese número, pagarle a cada persona, niño, bebé, adulto, 300.000 pesos per cápita del cobre. Que hoy en día, ¿quién saca el cobre? ¿Quién está explotando el cobre? Empresas extranjeras, profe, ¿no? En buena parte al menos, claro, también hay Codelco, pero en una buena parte empresas extranjeras. Y aunque no fue, o sea, chilenas con inversión extranjera. Y aunque fuesen puras chilenas, bueno, es una persona, una empresa, un grupo. Uros, no sé, o sea, muy pocos que sacan, muy pocas personas que sacan el cobre y todo el ingreso es para ellos. A pesar de quién es el cobre. El cobre es de nosotros porque está privatizado, tengo entendido. El cobre es de todos los chilenos. Exacto. Uno podría incluso argumentar que es de toda la humanidad, que debería ser de Chile, justo porque tienen aquí. Además, antes era Perú. O sea, pero mínimo es de todos los chilenos y no de una empresa, sea chilena o extranjera. Esperen. Entonces, el cobre debería ser de todos los chilenos, ¿no?
Y de hecho, eso dice la Constitución chilena actual, la actual, no necesitamos ninguna nueva para eso, en conjunto con la disposición de la anterior, o sea, dice ahí que el cobre es de todos los chilenos. No obstante, hoy en día lo explotan algunas, y en contra de la Constitución, algunas empresas privadas a su bolsillo, y prácticamente no pagan un royalty muy pequeño. De que lo explota una empresa extranjera no es nada malo. Una empresa privada, aunque sea extranjera, es nada malo. Pero, ¿qué debería hacer con el cobre? ¿Me están escuchando, no? Sí, profe. Podría ser alguna redistribución de esas utilidades para evitar el aumento de los impuestos, porque a mí se me ocurre que si es que se garantiza un sueldo base, la única forma es aumentando los impuestos. En realidad, el En otra, cobre puede ser explotado de una empresa privada, puede ser incluso una empresa extranjera, ningún problema. Pero una concesión funciona así, que normalmente el gobierno encarga a una empresa a hacer algo, bueno, en favor del gobierno, ¿no? En este caso, sacar el cobre y entregar el cobre al gobierno. O venderlo en nombre del gobierno, entregar el dinero al gobierno. Y de ahí el gobierno le paga a la empresa por su servicio un porcentaje de mercado, una rentabilidad de mercado para la inversión, para su capital invertido, listo. No obstante, así no funciona en Chile. Aquí funciona así que las empresas sacan el cobre y lo venden a su bolsillo, en gran parte con un royalty que es realmente un chiste. Bueno, si se toma todo el ingreso del cobre y lo repartas más o menos per cápita serían como 300.000 pesos, al menos llegamos ahí a este cálculo, a ese número. Y aunque sea menos, aquí sería la posibilidad de pagar un sueldo base garantizado. Esperen, tengo que ver a mi hijo. Bien, entonces Chile tiene la tremenda suerte que quizás el único país del mundo, uno de los muy pocos, que sí podía ser factible un sueldo base garantizado. Quizás no serían 300.000 pesos por cápita, pero quizás por familia, que igual sería bueno, ¿no? ¿Qué efecto tendría eso? ¿Y cuál sería la gran diferencia, por ejemplo, a la ayuda social, que se paga a las personas desempleadas, pero que tienen que vender, antes que reciban esto, vender todos sus bienes? ¿Cómo vender sus bienes, profe? No entendí esa parte. En Alemania, por ejemplo, si tú eres desempleado, te dan un tiempo una ayuda de cesantía, algunos meses nomás, y después entraría la ayuda social, pero para recibir esto no tienes que tener nada, tienes que mostrar que eres realmente pobre. O sea, si tienes una casa o tienes bienes, se supone que se vende primero. En el sueldo base garantizado, la diferencia a la ayuda social es que se paga independiente de lo que tengas y independiente si tienes trabajo. Sí o sí, a todo el mundo siempre. Y eso es una idea bastante buena. No para fomentar la flojera. O sea, tiene que tener, no se da tanto, no tiene que tener un monto que hace que ya sin trabajar sobrevives bien. Pero teniendo, por ejemplo, 200.000 pesos garantizados en Chile, ¿qué efecto tendría eso? Yo creo que el bienestar de las familias que tienen menos ingresos mejoraría. Sí, pero no estoy hablando del efecto el efecto de redistribución de ingresos. Estoy hablando aquí, estoy buscando el efecto de la eficiencia.
¿Va a aumentar el intercambio en el mercado? Ya. Va a haber gente que antes no tenía nada, van a tener algo. Ok, es un efecto de redistribución de riqueza, disminuye en parte la desigualdad, pero eso también hace la ayuda social, si existiera. Pero ¿Podría fomentar el ahorro y inversión monetaria? también, pero me estoy refiriendo a otro tema, a otro punto más interesante aún. Mucha gente solamente trabaja para ganar dinero y nunca ha pensado en quizás trabajar por otra razón. Nunca ha pensado que el sentido de la vida quizás podría estar más allá que ganar dinero, sino aportar algo con sus dones. De entender que es parte de la, digamos, del sentido más profundo de la vida es aportar al mundo, al bien común, a través del uso de sus dones. Y muchos no solamente no le han pasado por la cabeza, sino también tendrían miedo. Quizás lo que me gusta hacer, pero ahí con eso, ¿cómo voy a ganar plata? Me gusta cocinar, pero ¿con eso se gana? No, entonces tengo que estudiar ingeniería. Pero si un chef bueno en un restaurante que funciona bien, gana seguramente de hecho mejor que un ingeniero mediocre, que hace su trabajo solamente porque se siente obligado. O sea, si todo el mundo tuviese no ese miedo, si quitáramos a la gente ese miedo de, chuta, si hago lo que realmente siento que estoy aportando, lo que me gusta, donde siento que doy valor a la sociedad, pero puta, me da miedo sobrevivir, quizás con esta idea destruiría ese miedo. Oh, ya. Por favor, quienes no hablan pueden cerrar sus micrófonos. Bien, entonces, el sueldo de base generalizado, esa idea, al menos me gustaría que ahí se discutiera más ese tema de la eficiencia. Si todo el mundo pudiese realmente tener más, si se fomenta la posibilidad de tener un trabajo donde uno siente que está aportando realmente, y si todo el mundo tiene entonces un trabajo donde se siente feliz y trabaja con ganas, el que trabaja con ganas trabaja mejor, ¿no? Y el que tiene un trabajo donde tiene sus talentos, no un trabajo donde quizás no tenga talentos, y si emplea sus talentos, va a hacerlo de una forma más eficiente que si tiene un trabajo donde no emplea sus talentos. Profe, pero esto también nos generaría, no sé, que hay como un porcentaje de gente que no lo ocuparía de manera eficiente, sino que aumentaría mucho los casos de gente que si le generan un ingreso que sí o sí van a recibir, se van a empezar a acostumbrar a lo que pueden adquirir con ese ingreso y no van a querer como, o sea, Eso si ya es, tienen algo garantizado, no van a tener como esa iniciativa de ir a buscarlo porque ya lo tienen regalado. sí, esto es el riesgo. Por eso valdría la pena probarlo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué efecto tendría esto, hacerlo medio año y a ver lo que pasa? Claro, y justo por ese miedo nunca se ha implementado en ningún país, pero hay gente que argumenta de que podría aumentarse la eficiencia de tal forma, porque al final, claro, alguna gente quizás ya, bueno, no deja trabajar, pero eso pasa también ahora hoy en día en Europa, ¿no? En Alemania, por ejemplo, mucha gente nunca trabaja y porque reciben ayuda social y esto te dan por siempre. Una vez vendiste todas tus cosas, no tengo trabajo y te dan. Y se acostumbran también, o sea, una buena porcentaje de gente que no trabaja y nunca trabaja. Y de hecho, esa gente quizás empezaría a trabajar si tuviese un sueldo base garantizado en vez de la ayuda social. Porque lo que pasa es que hoy en día, la ayuda social, si tú empiezas a trabajar, tienes que, o sea, aunque si ganas menos que te paga el gobierno, o sea, al final trabajas gratis. O sea, el gobierno te paga tanto menos que ganas en tu trabajo. O sea, es un buen incentivo de no trabajar como este sistema hoy, pero con el sueldo base garantizado, como se te pagan independiente de lo que tienes o no, podrían ser, justo esa gente podría verse incentivado de sí trabajar, porque lo que recibe el gobierno no tiene que devolver, o sea, te recibe sí o sí, y además puede ganarse algo.
Y mucha gente que hoy en día, al menos en Europa, que están desempleados largamente, dependiendo de la ayuda social y sabiendo que siempre llega, quizás empezaría a trabajar, porque el sistema actual allá, hoy, si trabajan serían tontos. O sea, trabajan y tienen que entregar lo que, o sea, lo que reciben el gobierno tienen que pagar, porque ya empezaron a ganar. Y si gana menos que lo que paga el gobierno, que es bastante popular, porque la ayuda es bien generosa, tienen que entregar todo lo que ganan al gobierno y el gobierno solamente paga la diferencia a lo que se supone que es el mínimo de existencia. O sea, entonces hay gente que argumenta y cree que esto se autofinancia incluso, que al final aumenta tanto la eficiencia y con ello la recaudación de impuestos, al final con eso se financia. En realidad nadie lo sabe, tendría que probarlo. Pero sí Chile podría hacerlo sin ningún riesgo, sin endeudarse mucho, si el cobre realmente redistribuyeran el ingreso del cobre a la gente. Y que como corresponde, ¿no? De todos los chilenos. Dice la Constitución actual en conjunto con la Constitución antigua, hace como un vínculo. Profe, yo tenía una consulta sobre, te dijo ingreso, que el ingreso básico universal es similar a lo que estaba hablando usted, o sueldo mínimo garantizado, o algo aparte. ¿Cómo? Que las noticias he escuchado de repente que hablan sobre hacer un ingreso básico universal para Chile. Sí, eso. La gente tiene otro nombre, básico o único. Pero yo estoy hablando aquí de un concepto que a mi parecer no existe todavía en ninguna parte del mundo. No, vale. Es distinta a la ayuda social. No es una ayuda a los pobres. Todo el mundo recibe, el rico también. O sea, cualquier persona, independiente si trabaja o no, independiente cuánto dinero tiene. Y esa es la diferencia que hace al final aumentar la eficiencia. Que tienes el incentivo de trabajar, sí o sí, porque o sea, el dinero recibe sí o sí. Mientras en la ayuda social, como funciona en Europa al menos, las personas que reciben esto y luego empiezan a trabajar, ya no lo siguen recibiendo. Por el incentivo de no ir a trabajar. Y eso, la idea es que, claro, al final, si empezamos en Chile, mucha gente al principio, los primeros meses van a decir, ya, no, qué bueno, ya, no voy a hacer nada. Pero al final es aburrido. La gente quiere trabajar, al menos eso es la idea. Quiere aportar. Uno se siente, uno le empieza a llegar a la depresión con el tiempo de puro chupar. O sea, además para eso no te alcanza, para todos los días chupar. O sea, es para sobrevivir, algo que siempre genera asegurado, pero no para obviamente vivir bien. Pero le quita como el miedo de quizás buscar un trabajo. Ustedes después del colegio, cuando deciden qué carrera estudio allá, me gustaría estudiar tal cosa, pero no sé, con eso después no voy a tener trabajo. Bueno, esto le fomenta a que la gente sí pueda elegir una carrera donde siente que es lo suyo, y al final, si la gente trabaja en lo que es lo suyo, van a trabajar bien, van a trabajar con ganas, no necesita tanta vigilación, o sea, ser supervisado, y de esta forma llegamos a una mejora significante de la eficiencia en la asignación de recursos. Pero de que sí o no funciona, bueno, hay que probarlo. Pero de eso trata ese tema. Y que tiene que ver con microeconomía mucho, porque la microeconomía es eficiencia en la asignación de recursos. Eso, al final, la competencia perfecta quiere llegar a eso, ¿no? Próximo tema. Causas de la desigualdad en Chile. Bueno, ese tema también tiene mucho que ver con el primer tema y también con el segundo. Se supone, y esto vamos a ver al final, en competencia perfecta no hay desigualdad. O sea, puede haber desigualdad, pero ninguna desigualdad grande. Ninguna desigualdad que va más allá en diferencias de esfuerzo. O sea, si hay desigualdad, se puede explicar con diferencias en esfuerzo. O sea,
Cada uno gana según lo que corresponde a su esfuerzo. Lindo, ¿no? No obstante, hay una tan grande desigualdad que es bastante obvio que eso no está funcionando. La pregunta es, ¿cuál es la causa? Hay un denominador común en todos los países quizás, pero ¿cuáles son las causas extras en Chile que empeoran las cosas? Porque Chile es más desigual que otros países, que muchos otros países. Aunque menos desigual que muchos otros también. De hecho, a nivel mundial Chile está bastante en el medio. ¿Qué podría ser la causa? Ustedes ya lo saben. Sistema financiero. Muy bien, esa es la causa primera, primaria, y es la razón por que en todo el mundo es el temazo la desigualdad. ¿Se recuerdan cómo mostramos en la primera clase cómo crecen cuentas los depósitos exponencialmente? ¿Por qué era? Por la tasa de interés. Muy Que bien, alguien tiene que pagarla y son los trabajadores. claro. Aumentan los depósitos y monta la deuda, y esa es la brecha, eso es la desigualdad, ¿no? Pero en Chile, como dije antes, relaciona menos a países, otros países de la OCDE, otros países desarrollados o lo que se supone que es desarrollado. Chile gana el índice Gini, el índice que mide la desigualdad, junto con México, siempre está Chile como compitiendo quién es más desigual de la OCDE, ¿no? Que es diferente en Chile, por ejemplo, Alemania, otros países de la OCDE. El Estado. O sea, porque vi un gráfico, profe, que en el gráfico del índice Gini comparaban a Chile con Alemania y Chile con Alemania eran muy parecidos antes de que la plata llegara al Estado. Y una vez que llegaba al Estado, nos íbamos éramos muy desiguales después. Exacto. De hecho, muy interesante lo que mencionas. De hecho, así es. La desigualdad en casi todos los países, el índice Gini es casi en todos los países igual. Y disminuye después la desigualdad después de transferencias y impuestos. O sea, en algunos países el gobierno toma acción y quita uno a uno y le regala al otro. Pero antes de esta atenuación de la desigualdad por parte del gobierno, quitándole al rico y pasándole al pobre, la desigualdad es bastante igual en todos los países. No obstante, en Chile es tampoco mayor aún que en otros países. ¿Y por qué podría ser? Incluso antes de impuestos y transferencias. Puede ser alguna privatización de algunos sectores, por ejemplo, la salud o la educación también, hay sectores privados. ¿Algo lo privado es malo? No, no es malo, pero como comúnmente somos clase media o clase media baja, creo que no a todas las personas les alcanza como para acceder a estos beneficios. Muy bueno lo que mencionas, porque lamentablemente esto es como el pensamiento común que haya desigualdad y entonces el gobierno tiene que actuar. Mucho privado, tengo que el gobierno meterse. Y salud no tiene que ser privado, tiene que ser pública. ¿Qué vimos delante en el primer punto aquí? ¿Por qué era Chile caro? Por la misma razón aumenta la desigualdad. Al final se refleja aquí. Son precios caros que todos nosotros pagamos. ¿Para ganancia de quién? Los monopolios. Exacto. O sea, no es el problema Profe, yo creo que ¿Sí? que quería decir que podría también ser por el poco espacio que le dan para entrar a las pymes al mercado, porque hay muchas empresas y microempresas que intentan entrar al mercado, pero las empresas grandes se llevan tanta clientela que al final es como pelear contra un gigante y tienen tan pocas posibilidades para entrar que lamentablemente no lo logran. Entonces como esas ganas que tienen como de surgir, por decirla de forma bonita así, de lograr sus sueños, se frustran muy pronto. Y ahí por eso hay muchos emprendimientos que al final terminan muy pronto, hay muchos que terminan en menos de un año y no se sigue aumentando la competencia, no hay nuevos productores, no hay productores chilenos, al final queda como todo ahí estancado. Exacto, eso es el punto. No es que una empresa privada, es que una empresa monopólica.
la empresa monopólica puede cobrar casi el precio que quiere, o sea, relativamente muy caro en relación al costo de producción, y esta ganancia tremenda que saca es a costo de todos nosotros que tenemos que pagar. O sea, un país que es muy lejos de competencia perfecta, donde se acerca más al contrario, que es el monopolio, aumenta obviamente la desigualdad, porque cuando los mercados son muy concentrados, cuando hay muchos monopolios, entonces hay mucha ganancia en esas pocas empresas que todos nosotros el resto pagamos. Entonces esto fomenta la desigualdad y tiene mucho que ver, como tú dices, claro, ¿por qué tantos monopolios? Porque aparentemente es muy difícil hacer competencia, muy difícil entrar al mercado. Los monopolios logran a mantener su posición porque es muy difícil por pymes, por pequeñas empresas, entrar, empezar a competir. Y esto sí tiene en parte que ver con el gobierno, en el sentido de que el gobierno no entendió que tiene que actuar o ser activo en luchar para que haya competencia. Para que haya competencia se requiere un gobierno que disminuye el poder monopólico, trata que haya más pymes, fomenta startups, que además vigile que no haya colusión y competencia desleal, como son los tres pilares de la competencia perfecta, los tres pilares del derecho de defensa de la competencia, que lamentablemente aquí hay muy poco y se confunden lo que uno podría decir mercado libre con un mercado liberado de regulación. Lamentablemente, hoy en día hay cada vez más gente que sí llama por un gobierno más activo, pero no porque entendieron que necesitamos competencia, sino para llamar a más tipo de socialismo, a un gobierno que es activo, pero no en fomentar la competencia, sino en redistribuir riqueza y como una solución para Chucurita, desde apagar la causa, apagar la enfermedad en su raíz, erradicarla, tratar de arreglarla después, ¿no? Que trae muchas distorsiones y muchas injusticias también. Porque lo que le quita a uno, le pasa al otro, pero ¿a quién le quitan? A las grandes monopolios al final no le van a quitar, le van a quitar a la clase media. Profe, pero en el caso del socialismo, es como súper hipócrita que el socialismo combata contra el monopolio cuando eh, ellos mismos producen un monopolio, porque el Eso está Estado diciendo, vendría sí. Ah, eso está diciendo que lamentablemente aquí hoy en día, y por eso yo siento aquí en Chile que hay muchos que llaman por un gobierno más activo, y quizás por eso quieren una nueva constitución, pero no un gobierno que fomente la competencia, sino que fomenta el socialismo, ¿no? Que al final no arregla la causa, sino cura un síntoma, para decirlo así. Bien, eso es el tema, incluso el tema de cómo debería ser una nueva constitución, o si es realmente necesaria, se puede discutir aquí. Ya no terminó el tiempo, acabó el tiempo, y recién al tema 4, pero acá, para que vean, los temas tienen que ver con Chile y con el mundo, y estas curvitas que estamos haciendo aquí, no solamente una teoría loca, sino afecta su vida. Bien.